Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 20 de mayo, 20 del mes quinto. Llegamos al día 48 de la cuenta de las gavillas, la cuenta del Sefirot Omer. Por eso el tema que vamos a abordar hoy es contando la cuenta, haciendo la cuenta de lo que cuentas. Jugando con el verbo contar, no solamente llevando una contabilidad, sino contar esa cuenta de las emociones, contar cómo te sientes, contar el trabajo interior que hemos hecho durante 48 días para culminar ese fin de la corrección, lo que se conoce como el fin del mundo, que no es el acabose, es el fin de corregir la emoción para volver a la única emoción, la emoción verdadera, la emoción del amor. Por eso, pues el fruto de este trabajo tiene que ser el amor al prójimo, el amor por sí mismo y el amor por nuestro Creador. Por eso estamos en esta mañana despertando la conciencia de esa cuenta que se ordena después de la fiesta del Pesa o de la libertad, la fiesta conocida como la Pascua, de 50 días después de llevar esa cuenta, pues vamos a mirar los resultados en la celebración de la fiesta del Shavuot o de las semanas, también conocida como la fiesta de Pentecostés. Bueno, cuántas personas que buscan sinceramente de corazón vivir ese Shavuot, ese Pentecostés, pero sin reparar la emoción, pues quedaríamos como tratándonos de curar una herida en la mano con la misma mano. Y precisamente si la emoción es la energía que ponemos en movimiento y ponemos energías de movimientos negativos, que obviamente por el razonamiento de este mundo de valle de sombra y de muerte, pues son influenciadas por las acciones externas que toman control sobre lo interno. Ahora vamos a revertir. Vamos a sentirnos alegres, vamos a sentirnos dichosos, vamos a sentir que el trabajo dio resultados, aunque quizás el mundo exterior te esté mostrando lo contrario. De eso se trata, no la celebración de las fiestas, sino la conexión con ellas. Y por eso, pues esa conexión con uno mismo, con el Creador y con ese soplo de vida que Él insufló en nosotros el mismo momento en que nos creó. Entonces volvemos a ese principio. Y para eso pues nos inspiramos en el día 48 de la cuenta del Omer. 40 se refiere a la letra Mein en el hebreo, tiene un valor numérico y significa agua. Esas aguas limpias de la palabra se unen con el número 8 que pertenece a la letra Het, que quiere decir nacer de nuevo. Entonces en el día 48 aparecen los sabios de la antigüedad los 48 caminos de la sabiduría, porque el día 49 pues es precisamente la culminación de todo ese trabajo para quedar listos para el día 50. El 50 pues es precisamente, estuvimos hablando el día anterior de la letra número 50, la letra Nun. Y podrían decir las personas que no están familiarizadas con esta manera de estudiar las escrituras, bueno, ¿de qué me sirve todas esas letras? Pues para hacer la cuenta y contarla. Contar cómo has reparado tu emoción y contar cómo hiciste la cuenta de lo que hay que quitar y de lo que hay que poner o de lo que hay que motivar. El día 48 de la cuenta del Sefirot Omer, también conocida como la cuenta de las gavillas, como armar esos manojos. Ya estamos concluyendo el último manojo, la última gavilla de 7 gavillas. Estamos en la espiga. Cuando ponemos esto en un mapa del árbol de la vida, de la anatomía del alma, pues usamos el día 48 para hacer la cuenta de la conexión, de lo que se llama en el hebreo Yesod, esa conexión con el mundo del todo, con el Kol Tot, o Yosef, que representa a José, la conexión con los mundos superiores. Yesod de Malhut. Malhut quiere decir reino y Yesod conectar con el reino, pero podríamos decir, pero ¿cuál reino? Pues el reino de los cielos. Es cuando la emoción se conecta con la acción. Entonces cuando usted siente que lo que está haciendo usted mismo lo creó,
Y cuando yo siento que eso que deseo, ya lo tengo. Y cuando el tiempo de sentir que eso deseado ya lo tienes, entonces se establece una conexión como la intimidad entre el esposo y la esposa. Eso lo podríamos llamar como sexualizar. Podemos usar esa energía de dadora de vida para cualquier situación, para tu trabajo, para tu empresa, para tus negocios, para tu relación de pareja, obviamente, para tu relación familiar, con tus hijos, con tu familia, con tu prójimo. Mirar cuál es nuestra relación consigo mismo, con el prójimo y obviamente con el Creador. Entonces allí es donde se practica la bendición del sacerdote, porque hubo una conexión entre lo humano y lo divino, y por eso se hace uno con todas las cosas. Si deseo algo y siento que ese deseo ya se cumplió, es porque me hago uno con el vehículo, con la casa, con el apartamento, con el negocio, con aquello que quieras darle vida a través de la conexión de la sexualidad. No de genitalidad, sino de esa sensación que se siente el hacerse uno con la cosa, el hacerse uno con el mundo creado, porque lleva la esencia del Creador. Entonces, este es un tiempo muy especial para ejercitar, para sentirse o para sentirnos que aquella que es tu propiedad, que aunque no te pertenezca en lo físico, ya lo tienes. Aunque no tengas nada, lo tienes todo. Entonces aplicamos todo el poder de la conexión con el reino de los cielos. Es cuando el reino de los cielos se ha acercado. Es una frase expresada en los evangelios para denotar que cuando el reino de los cielos se ha acercado, pues es el mensaje que podemos llevar y predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese resultado de esa conexión, de ese acercamiento, de ese hacerme uno con el reino, pues me permite sanar al enfermo, libertar al cautivo, limpiar al leproso, levantar al muerto. Es allí cuando dejamos de contaminarnos con el mundo y empezamos a levantarlo, a hacer esa cuenta. Recuerda que el levanta también es pues llevar la cuenta. El tema de esta semana en la porción semanal de número 35 en Nexa, y Nexa quiere decir levanta. Entonces levantamos la cuenta de aquellas cosas que ya hemos reparado, y aún si nos falta por reparar algo, pues también hacemos la cuenta para saber lo que hay que quitar y también para saber lo que hay que fortalecer. Entonces cuando José establece esa conexión con el reino de los cielos, el único que puede abrir los graneros, porque tenía sabiduría y ciencia, lo que se llama Ormavina. La sabiduría es cuando ponemos en práctica aquello que ya sabemos. Entonces, como sabemos que tenemos ejércitos celestiales, pues los ponemos en práctica, y por eso, pues, en los relatos de las escrituras, José o José, que usted conoce como José, pues se pudo sentar en el trono del faraón. Y ahora entonces no reina la emoción desordenada en nosotros, sino que reina la emoción del amor. Y entonces solo por tu palabra, mire la secuencia, no es solamente declarar palabras sin conexión, es declarar palabras que cautiven, que emocionen, que seduzcan aquello que tú deseas, y ahora ya lo tienes. Es lo mismo como ese compromiso del novio con la novia, cuando le dice palabras amorosas, palabras cariñosas, y entonces pues llegan a un acuerdo de boda, de consumar esa boda en la intimidad. Entonces se trata de ejercitar el hablarnos a nosotros mismos, en bendecirnos a nosotros mismos para poder dar de lo que tenemos. Entonces a esa conexión se le llama el Chepa. El Chepa es como ese río del Edén que fluye como corriente de agua de vida. Esa conexión que vendría a ser como la espiga que hoy traemos a la gavilla, pues también se le conoce como el Kol Tov, como el todo lo bueno. Kol en hebreo es todo y Tov pues bueno, como todo lo que es para bien. Y es allí donde la palabra nos dice que para los puros todas las cosas son puras. Entonces, para esta instancia, los que han hecho el trabajo de los 48 días, de la cuenta del Sefirot Omer, la cuenta de las gavillas, pues ya debe de haber pureza.
porque para los puros todas las cosas son puras. Entonces, lejos de criticar, empezamos a crear. Y cuando creamos, lo creemos, entonces, pues todo lo que el hombre cree, eso es. Y por eso hoy creemos que ya hubo una labor en nosotros para establecer esa conexión interna con la salvación del yo soy, lo que se conoce en el hebreo como Yeshua. Entonces, por eso cuando le cambiamos el nombre, pues le quitamos el código, le quitamos el carácter, le quitamos la sumatoria de todo, porque no nos damos cuenta el poder que tiene ese nombre. Un solo nombre dado a los hombres. Entonces, ¿por qué tiene tantos nombres? Porque pues nos hace falta, o le hace falta al humano, aprender a escudriñar las escrituras y a experimentarlas. Entonces, pues si Chepa es como ese río de abundancia que fluye desde el Edén, donde el Edén es la mente. Entonces empezamos a practicar que nuestros pensamientos son pensamientos de abundancia, pensamientos de bien, pensamientos de éxito. Y es allí cuando podemos declarar: soy un imán para el éxito, para los negocios, para la abundancia. Empezamos a conectarnos con todo lo que es el modelo del reino de los cielos, donde no hay pobreza, donde no hay miseria, donde no hay enfermedad. Entonces nos desconectamos del mundo dual y nos conectamos al mundo de la unidad. Por eso dice la Escritura, pues, en ese mandamiento mayor, que oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que allá en esa dimensión, acá en esa dimensión, pues no hay mundo dual. Y como elegimos uno solo, pues no vamos a elegir lo negativo, vamos a elegir siempre lo bueno. Por eso el consejo: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso penséis. Entonces, tomamos control de nuestros pensamientos, sabiendo que hemos hecho un trabajo responsable, y es allí donde aparece la fertilidad de la tierra fértil, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra que produce gigantes, pero no para que destruirnos, esos gigantes es para que te sientas empoderado, mayor que el gigante que puedes haber construido de lo negativo, de pensar que dependemos de lo creado y no del creador. Entonces tenemos ahí esa gran diferencia entre una tierra fértil y una tierra árida. ¿Por qué el Todopoderoso escogió el desierto, la tierra árida, para hablarle a nuestro corazón? Porque cuando se tiene la habilidad para hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, podemos recuperar el libre albedrío. Y por eso dijo Santiago, Jacob, o Santiago en los evangelios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de la Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que la primicia no nace en el mundo exterior, la primicia nace en la mente. Eso primero es lo primero que dejamos embarazar la mente, la primera semilla que cae a la mente. Por eso dice: no siembres el campo con 2 semillas. Entonces no se trata del mundo exterior, se trata de tu mente y de tu corazón, que es lo primero que está entrando a la mente. Ser como el primer hombre creado, como decía Adán, la tierra, de ahí viene Adamás, o sea, ser terrenal, ser de tierra, porque esa tierra debe estar fértil, soy abundante, soy. Entonces ahora la semilla y la palabra, que esa palabra tiene un programa y no tiene que esforzarse para desarrollarlo, simplemente la semilla se siembra y espera que germine. Y por eso, pues, miramos al libro de Eclesiastés, Coelel, que dice que qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Eclesiastés 1:3. O sea, cómo nos muestra el mundo de la vanidad y el mundo de la rectitud, el mundo de la abundancia, esos dos mundos, esos frutos de los rectos y los frutos de los impíos. Impío no es para insultar a nadie. Impío, que quiere decir, la palabra impío viene a ser como de anomos o sin ley, anomia, ¿cierto? Esas son palabras griegas que tienen también ascendencia latina, y entonces hay que entender
¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no necesariamente es un insulto, es aprender a hacer la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre el bien y el mal. Y esto se inicia en la mente, porque la mente es como el jardín del Edén. Y ese jardín nos lo dieron para cultivarlo y para cuidarlo, cuidar los pensamientos de bien y esto, sentirlo pues como el abono para que eso se manifieste y dé una cosecha de buenos frutos. Todo está en la semilla, que es la palabra. Porque el reino de los cielos es como un sembrador que salió a esparcir su semilla. Entonces vemos nosotros que la tierra árida, la palabra para árido en hebreo es yevashá. Y yevashá es una palabra hebrea que quiere decir tierra seca o árida. Y viene de una raíz bur. Y esa raíz bur quiere decir ignorante, que desconoce, que no sabe, que no se da cuenta, que no ha hecho la cuenta de la cuenta, que no menos cuenta lo que contó. La cuenta que hizo no la puede contar porque no la ha hecho. Entonces nos llamamos a cuentas, así como en el negocio, así como para cerrar todo, pues hay que presentar cuenta, porque de toda palabra que salga de tu boca tendrás que dar cuentas al Todopoderoso. Entonces estamos contando la cuenta. Estamos contando que cada día hicimos una reparación en el mundo interior y que estamos ya culminando esa reparación para entregar el trabajo. Tierra que no ha sido sembrada. Eso significa ignorante o eso significa tierra árida. Y ahí viene pues la palabra desértica. Cuando lo aplicamos a una persona que no tiene la semilla de la instrucción, la semilla de la luz de la palabra. Esa luz de esa palabra son los pensamientos del Creador. Y los pensamientos del Creador primero son como Él. Son perfectos y perpetuos. Entonces si los quito quedó como tierra árida, como desierto. Entonces vienen las manifestaciones de los problemas que se repiten. Y, o sea, como en el estado de ser de un egipcio, que es una metáfora de la persona angosta, pequeña, demente, que no le cabe en la mente la idea de que usted puede ser próspero. Entonces allí va a vivir un desierto por aquello que creó en la mente. Esas son las personas que mueren en el desierto. O sea, en sí, las metáforas de ser un egipcio es aquel que se deja morir en medio de los problemas, teniendo la posibilidad de cambiar en la mente esa situación y ponerle la semilla de verdad. Entonces, si tierra árida tiene que ver con ignorancia, con oscuro, con desconocimiento, y de ahí viene la palabra bur, ignorante, o decir mal. Entonces la tierra fértil es la que da los frutos, y esos frutos pues se refieren a los frutos del Espíritu. Entonces si Adán, el hombre terrenal, que allí viene de Adamás, que quiere decir tierra, pues por un error se volvió estéril. Y entonces por eso dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Pero ahora entonces viene la resurrección. Que si sepulcros blanqueados se está refiriendo que por fuera están muy decorados y muy bonitos y por dentro están llenos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que hemos sacado durante estos 48 días? La inmundicia. Permitir que ese desierto florezca. Por eso allí, en el desierto, porque se dio la instrucción, en el problema es que está la solución. Que si no experimentas un problema, no vas a experimentar el gozo de aprender a solucionar el problema. Es como el que aprende a manejar un bote, los puede manejar todo. O el que aprende a abrir una puerta, tiene la clave para abrir esa puerta, abre todas las puertas de bendición. Entonces, pues, ¿qué beneficio tiene el hombre? En todo lo que se esfuerza bajo del sol. Bueno, porque todo ese esfuerzo es vano, dice el libro de Coelel, de Eclesiastés. De eso se trata, de aplicar la ciencia y la sabiduría del Altísimo. Porque el hombre es como una semilla que está destinada a dar frutos, de acuerdo al árbol, que da su fruto según su género. Y por eso, pues si tenemos una naturaleza animal, pues nuestro comportamiento va a ser como el comportamiento del animal. Y por eso es que viene la celebración de Shavuot, de la fiesta de las semanas. Y en ese despertar de conciencia, pues se tiene la importancia de una constitución y unas leyes que rigen el orden de un país. Pues así rigen esta constitución, estas leyes rigen el orden de nuestra vida. Es que no es un modelo ni de derecha ni de izquierda,
es un manual de vida para garantizar el éxito en todo. Entonces, cuando hay una idea caótica, todo cambio enfrenta un caos. Porque si queremos cambiar, debemos de primero quitar la idea de eso que se había establecido. Y por eso genera un caos. Para iniciar de nuevo, como cuando dice la Escritura, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces hay que ponerle el orden original. Entonces, por eso en algunos países pues, no son tantas leyes, son pocas, pero esto prácticamente se obligan a cumplirlas. Pues tienen cierto éxito porque son principios de las Escrituras. No son muchas leyes, no se necesita parlamento, no se necesita congreso, ni senado para estar debatiendo leyes. Se necesita aplicar esas leyes. Por eso dice el Proverbio 28, verso 8, que el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, la aumenta. Entonces, pues ¿para qué cobrar mucho interés si esa plata se va a perder? Si esa acumulación de dinero no te va a servir para cuando te enfrentes al verdadero problema, a lo real. Por eso es que en el siguiente verso del Proverbio 28, en el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, la instrucción, su oración también es abominable. Entonces, dejar de ser abominable, dejar de ser oscuro, dejar de ser ignorante, es simple y llanamente aplicar las leyes, estatutos y decretos que se dieron en el monte Sinai. Esos se conocen como mandamientos, pero realmente son enunciados, nibrot. Esos nibrot o enunciados, pues me dicen: yo soy Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto, entonces no tengo por qué estar esclavo. Si Él me sacó, es porque ahora recupero esa imagen y esa semejanza. Y no tengo otros dioses, o sea, no me dejo convencer del mundo exterior de que no hay, de que no puedo, de que no tengo. Dice: y no tomarán mi nombre en vano. Bueno, profanar el nombre es creer que no puedo. Y entrar y guardarán mi chava. Bueno, ese no es un día, es un estado de ser. Por eso hablamos de 7. Entrar en ese reposo. Reposamos porque sabemos que la única idea, la idea del amor, está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Allí honramos al Padre y a la Madre. Entonces vienen los 5 primeros enunciados que cuando se aplican en la vida de la persona automáticamente se cumplen los otros 5, porque allí no mato, no miento, no deseo lo que no me pertenece. Y entonces vienen esos 10 preceptos, ya no simplemente en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. De eso se trata, ejercitar. Allí ya no se pide. La palabra para pedir en hebreo es shal, y shal quiere decir inquirir, o requerir, o preguntar. Entonces ya no hay preguntas porque esas preguntas tienen respuesta. O saludar en paz. Entonces viene, por eso se dice, donde quiera que llegues, primero digas shalom. Entonces ahí no se está pidiendo, se está inquiriendo. Y por eso pues es caprichoso un poco pedido, eso es dará, es decretar y se manifestará. Por eso el Todopoderoso no nos enseña a pedir, nos enseña a crear. Y cuando tú tienes la capacidad creativa, no necesitas pedir, solamente necesitas decretar, ordenar. Entonces allí pasamos de habitar como el perro debajo de la mesa a sentarnos a la mesa. Porque dice la expresión en el libro de Éxodos, dice la Torá, que hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea que no era un pedido, era una orden. Porque un estado de ser como egipcio es una mente angosta, pequeña, estrecha y esclava. Y un estado de ser como Israel no es, porque me trasladé allá al sector donde incluso hay bastantes dificultades en el momento. Israel son esas almas elevadas,
que tienen la conciencia de aplicar los 10 preceptos. Eso es lo que celebramos en Shavuot, en Pentecostés. Entonces, que tengas una buena mañana y que puedas practicar y practicar y practicar la luz del entendimiento y la sabiduría que se encendió en tu mente y en tu corazón. Boker Tov, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.